Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Me siento muy contento, muy gozoso en mi espíritu de poder meditar la palabra de Dios juntos. Es un enorme privilegio. Nunca tenemos que perder esa conciencia de que tenemos ese recurso en nuestras vidas que nos alimenta en nuestra alma, en nuestro espíritu, y es una enorme bendición. Ya estamos en el día número 2 con el título No descuides la salvación. Estamos comenzando a meditar el libro de Hebreos, ya estamos en el capítulo número 2 y hoy vamos a meditar del versículo 1 al 9 y dice de la siguiente manera. Por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído para que no nos apartemos del camino. Los mandamientos que Dios dio en otros tiempos por medio de los ángeles tenían fuerza de ley y quienes pecaron y los desobedecieron fueron castigados justamente. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron ese mensaje. Además, Dios la ha confirmado con señales, maravillas y muchos milagros y por medio del Espíritu Santo que nos ha dado de diferentes maneras, conforme a su voluntad. Dios no ha puesto bajo la autoridad de los ángeles ese mundo futuro del cual estamos hablando. Al contrario, en un lugar de la Escritura alguien declara, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Por un poco de tiempo lo hiciste algo menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y honor. Todo lo sujetaste debajo de sus pies, así que al sujetarlo todo bajo sus pies, Dios no dejó nada sin sujetarlo a él. Sin embargo, todavía no vemos que todo le esté sujeto. Pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles, por un poco de tiempo está coronado de gloria y honor. A causa de la muerte que sufrió, Dios en su amor quiso que experimentara la muerte para bien de todos. El autor de Hebreos en el versículo número 1 nos está dando un enorme consejo que yo quiero que tú y yo lo atesoremos en nuestro corazón, porque esta es la razón por la que muchos cristianos se desvían de los caminos del Señor. Y no pensemos que nosotros somos la excepción. Vamos a ver lo que dice en el versículo 1, dice, debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído, para que no nos apartemos del camino. La verdad es que prestar atención en nuestros días es algo muy difícil, es algo muy complicado porque tenemos miles de distractores a nuestro alcance todo el tiempo. Poner atención no solamente es oír, poner atención no solamente es escuchar un sonido, sino oír con la intención de tener una respuesta, de obedecer, tratar de comprender, de fijar nuestra atención. El autor de Hebreos nos da las razones por qué debemos hacerlo de esta manera. Ahí en el versículo que leímos dice, para que no nos apartemos del camino. Y si nosotros no tenemos el hábito de meditar la palabra de Dios como lo estamos haciendo hoy, de apartarnos un tiempo para escuchar lo que el Señor nos quiere decir todos los días, por ello nosotros debemos de tener el hábito de escuchar, de buscar la voz de Dios en nuestros corazones todos los días.
Porque si no lo hacemos de esa manera, corremos el enorme riesgo de desviarnos de los caminos de Dios. Por algo el Espíritu Santo habló al autor de Hebreos y nos da este consejo. El problema es que muchas veces nosotros pensamos que nosotros somos inmunes a ello, que a otros les sucede, pero que a nosotros no nos sucederá. Y la verdad es que no hay diferencia entre los otros y nosotros en ese sentido. Eh, ¿Y por qué? Porque nos hace avanzar, déjame decirlo de esta manera, nos hace avanzar el mismo combustible. Y si nosotros nos quedamos con el tanque vacío, nada nos hará seguir avanzando hasta que nuestro depósito se vuelva a llenar. Déjame darte un ejemplo de la vida cotidiana, porque así usaba Jesús, contaba esas parábolas, esos ejemplos con cosas que a las personas les era familiar. En alguna ocasión, bueno, cuando tú vas manejando tu automóvil, ¿verdad? En una carretera, hay a cada cierta distancia una estación para que tú llenes tu tanque. Pero si tú te confías, si tú dices, no hay ningún problema, quizás pueda llegar a la próxima estación y te arriesgas a mucho. Si tú te quedas con el tanque vacío, imagínate, te quedas a 10 kilómetros, 5 kilómetros de distancia de la próxima estación, te meterías en un enorme, enorme problema. Es muchísimo más difícil la situación que haberlo llenado en el momento adecuado para que pudieras llegar a la siguiente. Así es en nuestra vida. Créemelo, yo recuerdo en alguna ocasión, nos quedamos como a 500 metros, porque puedes decir, 10 kilómetros, 5 kilómetros, qué terrible, ¿no? Tan solo con que te quedes a una distancia relativamente muy corta, puede ser fatal, puede ser peligroso. Te decía, yo recuerdo que en alguna ocasión nos quedamos como a 500 metros de la próxima estación para llenar el tanque y fue, créemelo, retrasó nuestro viaje increíblemente. No me lo va a creer, pensábamos que estaba más cerca, estuvimos empujando el vehículo para llegar a la estación de gasolina. Y eso es muy, muy peligroso. Puede llegar un carro por detrás, de verdad, no medimos el peligro. Y así también nosotros en nuestra vida espiritual nos puede llegar a suceder. No medimos el peligro de quedarnos vacíos espiritualmente. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, tenemos que cuidar ese depósito y llenarlo todos los días con la palabra de Dios. Si no lo hacemos, pues es muchísimo más difícil poder avanzar. Tenemos que tener cuidado de no quedarnos con el tanque vacío. Por ello, en el versículo número 2 nos dice, hablando de los mandamientos de Dios, dice, en otros tiempos quienes pecaron y los desobedecieron fueron castigados justamente. Luego en el 3 dice, ¿cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron este mensaje. La razón es que nosotros estamos en mucho mejor situación que los creyentes del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos la Biblia, el consejo, la palabra de Dios completo. Podemos recibir el perdón de nuestros pecados por medio del sacrificio de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, de quien se dice ahí en el versículo 7. Dice, lo hiciste algo menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y honor. En el 8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, no dejó nada sin sujetarlo a él. En el 9 nos dice, Jesús a quien Dios hizo algo menor que los ángeles por un poco de tiempo, está coronado de gloria y honor. Quiso que experimentara la muerte para bien de todo.
Por ello es que hace énfasis el autor en el versículo 3, como te decía, ¿cómo escaparemos pues nosotros si descuidamos tan grande salvación? Así que no descuidemos nuestra salvación, que tuvo un precio altísimo, la sangre de Jesús, su sacrificio por nosotros. ¿Y qué te parece si damos gracias al Señor por ese sacrificio? Señor, te damos gracias, Padre, por ese enorme sacrificio, por derramar tu sangre preciosa por nuestras vidas. Y ahora disfrutamos, Señor, de reconciliarnos con el Padre. Muchas gracias. Ayúdanos a vivir en la conciencia de ese enorme tesoro, Señor, que has puesto a nuestro alcance. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana en una próxima meditación que va a ser increíble, te lo aseguro. Bendiciones a todos.